Bienvenidos a Ecos y Fábulas. Soy Baltasar Nocturno, su guía a través de historias donde cada susurro oculta un secreto y cada relato revela una verdad. Siéntense, relájense y déjense llevar por el cuento de hoy. Comencemos. ¿Qué pasa cuando una azafata arrogante, obsesionada con el estatus y el poder, intenta humillar a una pasajera tranquila con una chaqueta desgastada en un jet privado, solo para descubrir que se está metiendo con el mismísimo Keanu Reeves? No creerás cómo termina este vuelo. Antes de continuar con la historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si disfrutas de relatos como este, suscríbete al canal, porque mañana tenemos otra historia especial para ti. El jet privado descansaba en la pista iluminada, esperando a sus exclusivos pasajeros. El cielo, pintado en tonos naranja y morado por el sol poniente, le daba a la escena un aire aún más cinematográfico. Hombres y mujeres elegantemente vestidos caminaban por la alfombra roja que conducía a la entrada del avión. Sonrisas presumidas, perfumes caros y pasos seguros revelaban que solo la élite abordaba este vuelo. En medio de esta exhibición de lujo, un hombre con un abrigo sencillo y una mochila desgastada subió las escaleras de metal sin llamar la atención. Sus hombros estaban relajados, sus pasos tranquilos y su expresión serena, casi distante. Con su cabello oscuro ligeramente desordenado y una barba sin afeitar, parecía fuera de lugar entre esas figuras tan pulidas. Keanu Reeves recorrió el espacioso pasillo con la mirada discreta, observando la cabina, asientos de cuero beige, candelabros minimalistas e incluso un pequeño bar al costado componían el refinado ambiente. Los demás pasajeros ya estaban sentados, enfrascados en conversaciones superficiales sobre negocios e inversiones. Por supuesto, hablaban de sus últimas y extravagantes adquisiciones. La azafata Jack Pine, impecablemente vestida, realizaba su evaluación habitual de los pasajeros. Con años de experiencia en vuelos privados, había desarrollado un instinto agudo para reconocer quién era quién a bordo. Sus ojos expertos recorrieron la cabina, analizando a cada persona basándose en su apariencia y postura, pero cuando su mirada se posó en Keanu, frunció ligeramente el ceño. Algo no encajaba. El abrigo gastado, la vieja mochila colgada de su hombro, definitivamente no parecía a alguien que perteneciera allí. Lo observó mientras se acomodaba en uno de los espaciosos asientos y miraba por la ventana con la tranquilidad de alguien acostumbrado a viajar. Pero aún así, algo se sentía raro. Jacqueline se acercó a otra azafata y susurró, incapaz de ocultar su sospecha. ¿Estás segura de que revisaron la lista de pasajeros? Su compañera la miró, sorprendida. Por supuesto, está en la lista. Jacqueline volvió a lanzar una mirada crítica a Keanu, mordiéndose el labio inferior. Tal vez era asistente de alguien importante, una ayuda personal para algún magnate. Keanu, por su parte, notó la mirada sospechosa de la azafata. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella brevemente, pero él solo sonrió levemente sin decir nada. Los motores del avión rugieron suavemente cuando la puerta se cerró y la cabina se preparó para el despegue. Jacqueline siguió su protocolo habitual para asegurarse de que todos los pasajeros estuvieran cómodos. Ofreció champán a un par de empresarios en la primera fila y luego pasó con otro grupo de inversionistas emocionados, pero cuando llegó a Keanu, fingió no verlo. Él no reaccionó, solo inclinó la cabeza ligeramente, como si encontrara divertida la situación. El avión ganó velocidad en la pista y, en cuestión de segundos, estaba en el aire, dejando la ciudad atrás. Jacqueline le echó otra mirada discreta a Keanu. Aún no entendía qué hacía ese hombre ahí. Lo que no sabía era que este pasajero, aparentemente ordinario y silencioso, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El avión se deslizó suavemente por el cielo mientras los pasajeros se acomodaban en sus lujosos asientos. El servicio a bordo había comenzado y, como siempre, Jacqueline mantenía su postura impecable. Se movía con gracia por el pasillo, sosteniendo una botella de champán caro, llenando las copas de los pasajeros más importantes. El tintineo de los cristales y las risas discretas se mezclaban con el suave zumbido del vuelo. Cuando llegó a la fila donde estaba sentado Keanu, su mirada pasó sobre él como si fuera invisible. Ni siquiera se molestó en ofrecerle una bebida. Keanu observó la escena con calma, no parecía sorprendido ni mucho menos ofendido. Simplemente cruzó las manos en su regazo y esperó. Unos minutos después, cuando Jacqueline volvió a pasar atendiendo a otros pasajeros, Keanu levantó ligeramente la mano y, con un tono educado, preguntó: «Disculpe, ¿podría traerme un vaso de agua?». Jacqueline se detuvo por un momento,
Sus ojos evaluaron a Kenú con una mezcla de impaciencia y desdén. Luego, con una voz fría y profesional, respondió: «Solo los pasajeros prioritarios reciben servicio completo». La respuesta resonó en el espacio silencioso que los rodeaba. Algunos pasajeros cercanos escucharon y lanzaron miradas discretas, sintiendo la incomodidad de la situación. Un hombre de negocios, sentado a 2 asientos de distancia, reaccionó apenas con un leve respingo. Sin embargo, en lugar de mostrar incomodidad, dejó escapar una pequeña sonrisa. Parecía que ya estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Kenú simplemente inclinó la cabeza y murmuró: «Ya veo». Luego, se volvió hacia la ventana como si nada hubiera pasado. El hombre sentado cerca de Kenú observó la escena con atención. Algo en ese intercambio lo inquietó. Miró a Kenú durante unos segundos, tratando de recordar por qué le resultaba tan familiar. Frunció el ceño mientras ajustaba los botones de su traje, luchando por sacar un recuerdo de las profundidades de su mente. Pero antes de que pudiera decir algo, Jacqueline ya se había movido, lista para ofrecer su atención y amabilidad a quienes realmente consideraba dignos de ellas. El vuelo continuó sin problemas, pero dentro de la cabina, la tensión comenzaba a acumularse. Los pasajeros charlaban entre ellos, reían en voz baja y disfrutaban de los lujos del servicio a bordo. Sin embargo, algo rompía con esa armonía: la forma en que Jacqueline trataba a Kenú. No solo lo ignoraba, sino que se aseguraba de demostrar que él no pertenecía a ese entorno. Aprovechando un momento en que pasaba junto a él, Jacqueline decidió dar un paso más para ponerlo en su lugar. Se detuvo al lado de su asiento y, con un tono profesional, pero condescendiente, dijo: «Señor, esta área está reservada para clientes exclusivos. Hay asientos disponibles en la parte trasera de la cabina». Kenú levantó la mirada hacia ella. Su rostro seguía tranquilo, pero sus ojos parecían ver más allá de la superficie. «Estoy bien aquí, gracias». Su respuesta fue firme, pero sin un rastro de eso irritó a Jacqueline. Estaba acostumbrada a que los pasajeros simplemente obedecieran sus instrucciones sin cuestionarlas. Por un momento dudó, pero luego decidió que no valía la pena insistir y se alejó, murmurando algo inaudible para los demás. El empresario, que había estado observando la escena, ahora la seguía con aún más interés. Notó la actitud calmada de Kenú y la forma en que manejaba el desdén sin reaccionar ni tomar represalias. Esto lo hizo fruncir el ceño una vez más. Unos minutos después, Jacqueline regresó empujando el carrito de bebidas por el pasillo. Su expresión era impasible, pasiva, pero por dentro su paciencia se estaba agotando. Mientras pasaba por Kenú, se movió ligeramente, sin darse cuenta de que su hombro rozaría el carrito. Fue casi un contacto imperceptible, pero Jacqueline vio una oportunidad. Con un movimiento rápido, inclinó una de las botellas en el carrito, derramando un vaso entero de agua helada sobre Kenú. El líquido empapó su abrigo y parte de su camisa. Un jadeo colectivo recorrió la cabina. «Oh, qué error tan torpe», dijo Jacqueline en un tono falsamente disculpante, aunque una pequeña sonrisa satisfecha permaneció en la esquina de sus labios. Todos los ojos estaban ahora en Kenú. Él bajó la mirada a su ropa mojada, respiró profundamente y luego levantó la mirada hacia Jacqueline. No dijo nada, solo la miró fijamente, pero había algo en la forma en que la miraba, una mirada firme e intensa que envió un escalofrío por la columna vertebral de la asistente de vuelo. La acusación, tal vez por la incomodidad de su mirada, o quizás por la frustración de que alguien como él. Jacqueline se cruzó de brazos y, más fuerte de lo necesario, dijo: «Eres un fraude, ni siquiera perteneces aquí». Los pasajeros cercanos detuvieron sus conversaciones. El empresario frunció el ceño aún más profundamente. Ya había visto esto antes. Jacqueline continuó, su expresión llena de desdén. «Las personas que no pertenecen a este estilo de vida, tratando de encajar, creen que pueden engañar a los demás por un tiempo, pero siempre quedan expuestos al final». Inclinó la cabeza, analizándolo como si inspeccionara un producto defectuoso. «¿Eres estadounidense?». El silencio llenó la cabina. Kenú permaneció quieto, su mirada fija en ella, pero algo en la atmósfera cambió. El empresario, que lo observaba, levantó una ceja, a punto de decir algo, pero se detuvo al notar que Kenú aún no había reaccionado. Fue entonces cuando Jacqueline, por primera vez, sintió un destello de arrepentimiento subir por su columna. La forma en que él la miró no era de ira, ni de humillación, sino como si ya supiera exactamente lo que iba a suceder a continuación.
Kenu miró su ropa mojada y luego levantó los ojos hacia Jacqueline. No dijo nada, pero la forma en que la miró le envió un escalofrío por la columna. El silencio colgaba en la cabina como el filo de una navaja, listo para cortar. Todos los ojos estaban puestos en Kenu y Jacqueline. Los pasajeros a su alrededor apenas se atrevían a respirar, sintiendo que algo estaba por suceder. Jacqueline se quedó de pie, con los brazos cruzados, los labios apretados con fuerza. Esperaba una reacción, una explicación, tal vez incluso una disculpa, pero Kenu no dijo nada, solo la miró. Eso la irritó más que cualquier respuesta. Solo, ¿me vas a mirar fijamente? ¿No tienes nada que decir? Su voz era aguda, casi burlona. Kenu inclinó la cabeza ligeramente, como si analizara la situación desde otro ángulo. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero tenía peso. Es gracioso, me miras y ves un fraude, pero yo te miro y veo a alguien tratando de convencerse de que realmente pertenece aquí. El ceño de Jacqueline se frunció, sorprendida por sus palabras. Kenu continuó. He conocido a mucha gente como tú, gente que piensa que usar un uniforme caro, caminar por estos pasillos con una postura perfecta y pisotear a otros los hará parte de algo más grande, pero ¿sabes lo que pasa cuando se quita el uniforme? Cuando la puerta se cierra y el avión aterriza, sigues siendo solo tú. Un pesado silencio llenó la cabina. El hombre de negocios que había estado mirando se cruzó de brazos, intrigados. Algunos miembros de la alta sociedad en la primera fila intercambiaron miradas incómodas, pero nadie estaba más afectado que Jacqueline. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. Entonces, Kenu agregó. El problema no soy yo sentado en el asiento. El problema es que tienes miedo de que al final del día no haya un asiento reservado para ti en este juego. Fue como si le hubiera quitado el suelo de debajo de los pies. Jacqueline sintió que su rostro se calentaba, la ira subiendo por su garganta. No era solo por la audacia de Kenu, era porque, en el fondo, sus palabras habían golpeado exactamente donde más le dolía. Cállate, espetó, y luego, sin pensarlo, levantó la mano y le dio una bofetada en la cara. El sonido agudo resonó por la cabina, la risa apagada de antes se convirtió en murmullos de sorpresa. Algunos pasajeros se quedaron con la boca abierta, sorprendidos por la incredulidad. El rostro de Kenu se giró ligeramente con él. El impacto fue fuerte, pero Kenu no reaccionó de inmediato. Se pasó la lengua por la comisura de la boca, saboreando un leve rastro de sangre de un pequeño corte. Luego, lentamente, volvió a mirar a Jacqueline, y esta vez había algo diferente en sus ojos. No era ira, no era sorpresa, era certeza, como si todo ya estuviera en movimiento antes de que sucediera. Jacqueline, que hace solo un segundo se había sentido en control, ahora sintió que su estómago se retorcía. Por primera vez, no tenía idea de cómo responder. La socialité en la primera fila abrió los ojos, sorprendida. Espera, este tipo parece. Pero antes de que pudiera terminar su oración, uno de los pasajeros sacó un teléfono y comenzó a grabar. El sonido de la bofetada aún permanecía en el aire, como un trueno que se negaba a desvanecerse. Los pasajeros alrededor estaban en shock. Algunos contenían la respiración, otros simplemente miraban la escena, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Keanu Reeves permaneció sentado, su rostro ligeramente girado por el impacto, pero su expresión seguía igual. No se llevó una mano a la mejilla, no reaccionó con ira. En cambio, lentamente giró la cabeza hacia atrás y miró directamente a Jacqueline. Ella, por otro lado, parecía más nerviosa que antes. Su respiración era inestable, y sus manos temblaban levemente. Por primera vez, sintió que había ido demasiado lejos. Entonces, un sonido diferente rompió el silencio, un pitido. El piloto salió de la cabina, su mirada aguda, llena de urgencia, absorbió la escena en un instante, y su expresión se oscureció cuando vio a Kenu y el enrojecimiento de su mejilla. El silencio fue roto por su voz profunda y autoritaria. ¿Qué diablos pasó aquí? Jacqueline tragó saliva con fuerza, pero tratando de recuperar la compostura, respondió con arrogancia, un pasajero que no conoce su lugar. El rostro del piloto se endureció, y sus fosas nasales se dilataron. ¿Sabes siquiera de quién estás hablando?, preguntó, su tono lleno de incredulidad. Jacqueline se cruzó de brazos, aún intentando reafirmar su autoridad. Honestamente, no me importa si está causando problemas en este vuelo, debería ser eliminado. Fue como si toda la cabina contuviera la respiración al mismo tiempo. El piloto soltó una risa seca.
Sacudió la cabeza y luego se volvió directamente hacia Kenu. Hizo algo inesperado, se quitó la gorra de la aerolínea y asintió levemente con respeto. Jacqueline frunció el ceño. Algunos pasajeros parecían confundidos. Entonces el piloto rompió el misterio. Este es Keanu Reeves y es dueño de esta aerolínea. La cabina estalló en murmullos. El juicio y la duda que antes llenaban el aire, ahora estaban reemplazados por la conmoción y el reconocimiento. Jacqueline se congeló. Sus labios se separaron pero no salieron palabras. Sus piernas se sentían débiles. Su estómago se hundió. Las redes sociales estaban a punto de explotar. Los pasajeros sacaron sus teléfonos, y algunos ya estaban grabando. El hombre de negocios que había estado observando todo desde el principio se cruzó de brazos y dio una pequeña sonrisa de satisfacción. Bueno, ahora esto se puso interesante. Kenu, sin embargo, permaneció sereno. Simplemente asintió levemente al piloto y habló con calma. Gracias por intervenir, pero creo que ya está claro para todos lo que pasó aquí. Jacqueline sabía que la humillación que había intentado imponer tan desesperadamente a ese misterioso pasajero ahora se había vuelto en su contra. Su rostro palideció, sus manos estaban húmedas y su corazón latía erráticamente. Trató de abrir la boca para decir algo, para justificarse, para defenderse, pero no había nada más que decir. El hombre de negocios que lo había sospechado todo el tiempo se cruzó de brazos. Bueno, ahora esto se puso interesante, dijo. Los murmullos en la cabina se hicieron más fuertes. Susurros, miradas de sorpresa y teléfonos levantados para grabar. El mundo estaba a punto de saber lo que había pasado en este vuelo. Jacqueline sintió que su corazón latía descontrolado. Sus ojos iban de un rostro a otro, buscando alguna defensa, alguna salvación, pero todo lo que encontró fueron miradas de juicio e incredulidad. Kenu permaneció sentado, imperturbable, como si todo estuviera pasando exactamente como debía ser. El piloto se aclaró la garganta y se dirigió a Jacqueline en un tono severo. ¿Tienes algo que decir? Jacqueline abrió la boca, pero dudó. No había excusa que pudiera borrar lo que había hecho. Yo no sabía, tartamudeó, pero su voz salió débil, casi inaudible. El piloto levantó una ceja. ¿Y si hubieras sabido? ¿Lo habrías tratado diferente o solo hubieras fingido mejor? El silencio era ensordecedor. Jacqueline quería responder para justificarse, pero no había argumento que cambiara la realidad. Lo que más la aterrorizaba no era solo la humillación de ese momento, sino la brutal comprensión de que su máscara había caído. Las miradas de los pasajeros, antes indiferentes, ahora eran inquisitivas y desaprobadoras. Los teléfonos grababan cada expresión, cada gota de sudor nervioso en su rostro. Pero lo que más la hizo temblar fue que no. Él aún no había dicho ni una sola palabra desde la revelación. No la juzgó, no la insultó. No buscó venganza, solo la observó, y eso fue peor que cualquier arrebato. Entonces, sin prisa, Kenu tomó su teléfono, desbloqueó la pantalla y con calma escribió algo. Jacqueline tragó saliva. ¿Qué estás haciendo? Su voz ahora transmitía pánico. Kenu no respondió, simplemente puso su teléfono en el apoyabrazos y volvió a mirar por la ventana, como si todo lo que había pasado ya no importara, pero para ella, importaba más que cualquier otra cosa. Entonces, el piloto volvió a hablar, esta vez con firmeza en su tono. Haremos un aterrizaje no programado. Jacqueline sintió que el suelo desaparecía debajo de ella. Sus ojos se abrieron y sintió que su estómago se caía. ¿Qué? No, espera, por favor. Su voz casi se quebró, la desesperación filtrándose, pero nadie parecía interesado en escucharla más. Los pasajeros volvieron a sus asientos, los teléfonos siguieron grabando, y Kenu Reeves, dueño de la aerolínea, simplemente miró el cielo a través de la ventana, como si nada de esto fuera remotamente sorprendente para él. Jacqueline vio esto y sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué está haciendo? Pero antes de que pudiera reaccionar, el piloto volvió a hablar. Haremos un aterrizaje no programado. El sonido de los pasos de la gente resonó en la cabina. El peso de la situación finalmente había caído sobre Jacqueline. La estaban sacando del vuelo. Sus ojos se movían en todas direcciones buscando a alguien que interviniera en su nombre, pero no había nadie, ningún pasajero, ningún colega de la tripulación. Incluso el piloto evitaba su mirada. Keanu Reeves permaneció sentado tranquilo, mirando por la ventana, como si todo esto no fuera más que un inconveniente menor en su viaje. Los agentes la tomaron de los brazos, guiándola hacia la salida del avión. Por favor, no hagas esto, puedo explicarlo, suplicó Jacqueline, con la voz quebrada, pero nadie parecía
Jacqueline sintió que ya nadie estaba interesado en escuchar sus justificaciones. Mientras pasaba junto a Kenú, hizo un último intento desesperado. Se volteó hacia él, con la voz temblorosa. Señor Reeves, cometí un error. Estaba estresada, no sabía quién era usted. Por primera vez, Kenú se apartó de la ventana y la miró. Todo en la cabina se quedó en silencio. Luego, con un tono calmado y firme, dijo: no necesitaba saber quién soy, solo necesitaba saber cómo tratar a las personas. Esas palabras golpearon como un martillo. Jacqueline abrió la boca, pero no encontró argumentos. Kenú volvió a mirar por la ventana, como si ese capítulo ya estuviera cerrado. Los agentes la llevaron hacia la salida del avión. Mientras bajaba las escaleras, sintió todo el peso de la realidad. Sus pasos eran vacilantes, su mente estaba en caos. ¿Qué iba a pasar después? Su trabajo se había ido, su reputación destruida. Miró hacia atrás, al avión, como si aún hubiera alguna forma de deshacer todo, pero la puerta ya se estaba cerrando. Por dentro, Kenú Reeves continuó su viaje como si todo eso no hubiera sido más que una breve turbulencia. El vuelo siguió su curso. Para Jacqueline, todo había terminado. Las puertas del avión se cerraron, y para Kenú el viaje continuó. Para Jacqueline, había llegado a su fin. El avión aterrizó en su destino final. Los pasajeros desembarcaron con calma, aún procesando todo lo que había pasado durante el vuelo. La historia de Jacqueline ya se estaba regando. El video de la bofetada, las expresiones de sorpresa de los pasajeros, su humillación cuando la escoltaron fuera del avión, todo eso circulaba como pólvora en las redes sociales. Pero Keanu Reeves no parecía preocupado. Caminó tranquilo por la terminal, con su mochila desgastada colgando sobre su hombro, sin seguridad, sin séquito, solo otro viajero en la multitud, pero el mundo ya estaba mirando. En el vestíbulo del aeropuerto, un pequeño grupo de periodistas logró acercarse a él. Señor Reeves, ¿puede comentar sobre el incidente durante el vuelo?, preguntó un reportero, sosteniendo un micrófono hacia él. Kenú se detuvo por un momento, considerando la pregunta. Los flashes de las cámaras parpadeaban, pero su rostro permaneció tranquilo. La gente a menudo confunde lujo con dinero, dijo Kenú, pausando un poco antes de continuar. Pero el verdadero lujo está en cómo nos tratamos unos a otros. La respuesta, simple pero poderosa, hizo que los periodistas se miraran entre ellos. Kenú siguió hablando. El dinero puede comprarte un asiento en primera clase, pero el respeto es algo que tienes que ganar. Con eso, dio una pequeña sonrisa educada, agradeció a los periodistas y se alejó, desapareciendo entre la multitud del aeropuerto. La entrevista se volvió viral. Miles de personas compartieron el video de Kenú hablando sobre respeto y humildad. El hashtag #el lujo es respeto comenzó a ser tendencia mundial. Mientras tanto, la historia de Jacqueline dio un giro inevitable. Su despido fue anunciado oficialmente, con su rostro en sitios de noticias y temas de tendencia. Cualquier intento de un nuevo comienzo parecía imposible. Por otro lado, el mensaje de Kenú se convirtió en un símbolo de algo más grande. En un mundo donde el poder y el dinero a menudo hablaban más fuerte, él demostró que la verdadera grandeza está en cómo tratamos a quienes nos rodean. Y mientras las redes sociales seguían debatiendo el incidente, Kenú Reeves ya estaba listo para su próximo vuelo, viviendo su vida sin necesidad de demostrar nada a nadie. Si disfrutaste esta historia, tenemos muchas más que te calentarán el corazón. Haz clic en la pantalla para explorar más historias de esperanza, compasión y resiliencia. Y así termina esta historia. Gracias por acompañarme una vez más. Soy Baltasar Nocturno. Hasta el próximo relato.